Y bueno, amigos de la Sociedad de Bates Aztecas, nos encontramos en un nuevo podcast enfocado a un tema que resultó bastante interesante para las personas que nos estuvieron viendo la transmisión pasada de Filosofando en Tiempos de Cuarentena, que fue el Eneagrama, esta teoría de las diferentes personalidades que manejan algunas partes de la psicología. Y si no han podido o no conocen todavía qué es, les invitamos a ver la transmisión que tuvimos en esa ocasión, que igual está en este canal de YouTube, o lo pueden también encontrar en Spotify como Filosofando en Tiempos de Cuarentena, el Eneagrama, en donde explicamos precisamente que es una teoría que aborda 9 principales personalidades, cada una con pros y contras, que los estuvimos viendo durante esa transmisión. Ahondamos un poquito en cada eneatipo que maneja, o cada tipo de personalidad que maneja esta teoría, con algunas características básicas, algunas ejemplificaciones que tenemos nosotros como locutores que estábamos, Coqui y yo. Entonces, ahorita la intención de estas como podcast es irnos adentrando cada vez más en cada eneatipo. En este caso vamos a empezar con el eneatipo 1 para poder ir descifrando un poquito más y saber un poquito más a fondo de esta teoría y de estas personalidades, ¿verdad? El día de hoy nos acompaña Carla. Carla, ¿cómo estás? Hola chicos, muy bien, gracias. ¿Ustedes qué tal? Estamos bastante bien. Y también nos encontramos, por supuesto, con Coqui, que es el gurú del Hola. Eneagrama. ¿Cómo estás, Coqui? Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Perfecto. Y bueno, ya teniendo este pequeño contexto de lo que vimos y recordando también un poquito de qué es el Eneagrama, pues comencemos con lo que es el eneatipo 1. Vimos algunas de sus características principales en el anterior podcast, que vimos que precisamente es un eneatipo racional, como de principios sólidos, perfeccionista en muchos aspectos, pero por lo que yo llegué a investigar además, obvio, aquí hay que hacer una aclaración, yo soy el único de los tres que no estudia psicología, para que tampoco piensen que no conozco mucho el tema, pues es porque no soy afín a, pero sí me di cuenta que el eneatipo tiene muchas actitudes, por ejemplo, que este eneatipo, por ejemplo, detesta mucho los errores y tiende a ser muy minucioso para asegurarse de que las cosas salgan bien. Y me parece algo bien curioso porque parece ser que se confunde a veces con otro tipo de actitudes que tienen otros eneatipos, o me equivoco, Coqui. La detección de errores. Pues especialmente el eneatipo 3, Okay. porque ambas pueden ser personalidades sumamente competitivas, pero creo que el 3 tiene esta narrativa de ser competitivo para destacar y para obtener ciertos logros, y el 1 más bien porque es lo correcto, ¿no? Entonces destaca porque tiene ideales muy sólidos y muy firmes, o sea, como la justicia, la ética, la honestidad. Es muy difícil como convencer a un 1, no sé, de que 2 personas hagan trampa en un examen, por ejemplo. Es el eneatipo al que menos le gustaría ese tipo de cosas. Ok, bastante interesante. Carla, de ti como no estuviste en nuestra transmisión pasada, no quisiéramos ver si nos puedes compartir si has estado un poquito más interactuando con esto del eneagrama, que yo creo que sí, porque ambos conocemos a Coqui. Si tienes una personalidad o rasgos de alguna personalidad que te puedas identificar, o todavía no la tienes, todavía no lo has pensado. Todo lo que sé del eneagrama es gracias a Cookie y a tenerlo en redes sociales. Okay. Saludos, Cookie. Así que gracias. No lo sé. Quien podría saberlo es él. Jaja, saludos. Bueno, buena contestación a mi pregunta, supongo. Pues de hecho yo sentía que tú tenías muchos rasgos 1. Llegué a pensar que eras 1, Piña. ¿Yo? ¿Por qué? Sí. ¿Por qué? Porque nuestras conversaciones muchas veces sí se desviaban a ciertos debates sobre lo que había que hacer, y como que defendías tú mucho esta parte de no seguir las reglas siempre, y eso es algo que no se debe de hacer, y entonces, o sea, como muy respetuoso de las normas. Okay. Al menos así lo llegué a notar, como con unos ideales que no se podían romper. Sí, pues que supongo, digo, para poner un poquito de contexto y que a lo mejor no, a la gente que nos escuche no, como que no entienda pues, por qué el contexto, les volvemos a comentar, este es un programa diseñado por la Sociedad Bates Azteca, es una asociación que llevamos nosotros como tal, muchos más compañeros que no están ahorita,
que precisamente nos enfocamos a ir a competencias de debate, de oratoria, enseñamos, instruimos, damos talleres de estos mismos temas y pues evidentemente en varias pláticas que hemos tenido Coqui y yo al menos en individual porque somos los más cercanos, recordemos que Carla es del bonito estado de Michoacán, entonces de nuestras pláticas sí tuvimos ciertos, pues no diría que roces, pero sí como puntos de inflexión en mis anteriores percepciones de que las normas tenían que acatarse tal cual deben de ser, cosa que ya ha cambiado, pero sí podría, viendo un poquito más el perfil de uno, poderse confundir con ese aspecto, que yo creo que a lo mejor no lo demostraba como tal, pero no era tal cual de seguir las normas, sino como generar una cierta justicia con algunas de las normas que eran como predefinidas. Entonces sí entiendo que se pueda percibir y yo creo que a más de una persona le ha pasado que como que tratas de buscar la justicia dentro de las normas en las que vives. Entonces como que eres muy apegado a esas normas que generan justicia, se puede entender que es un 1, pero como ya platicamos en la anterior emisión, yo me considero un eneatipo 8, entonces no soy más como del aspecto de generar justicia que de seguir las reglas al pie de la letra. Que creo que eso es algo bueno que tiene el eneatipo, o sea, seguir las reglas, creo que eso lo hace más metódico, pero creo que sí, por ejemplo, a mí sí me choca un poco, por ejemplo, los tipo 1 en ese aspecto, porque siento que a veces muchas reglas no son justas, entonces soy a veces como muy, muy desafiante con esas normas o con esos métodos ya establecidos. Y el eneatipo 1 pues es todo lo contrario, ¿no? O no sé cómo ven ustedes. Sí, y más que eso, o sea, sí, coincido contigo completamente, como que el eneatipo 1 será difícil que cuestione las reglas, prefiere seguirlas, pero aparte puede ser una persona que consideremos como muy criticona, ¿no? O sea, pesada con los demás porque sus errores les es más difícil dejarlos pasar o perdonar o justificarlos, porque sí, le afectan mucho más los errores. Finalmente, pues su nombre, o uno de los nombres que le han puesto es el perfeccionista. Claro. ¿Tú, Carla? Moralista también. ¿Tú, Carla, por ejemplo, has tenido algún, no digamos que una persona que tú digas, tiene el eneatipo 1, pero, por ejemplo, en general, has tenido algún problema con estos como rasgos de personalidad que son como muy perfeccionistas? O, por ejemplo, ¿tú te consideras una persona muy perfeccionista? Como que todo tiene que ir bajo un cierto método, o si no, a ti no te funciona. Yo pienso que sí. No sé si llego a un grado de perfeccionismo, porque también soy muy consciente de las limitaciones humanas que existen. Claro. Y el hecho de que prácticamente nada puede ser perfecto, aventurándome mucho con lo que digo. Pero sí considero que esa parte, cuando se me mete una idea de que algo tiene que ser tal como tiene que ser, en cuanto a valores morales, en cuanto a valores éticos, en cuanto a las normas, las reglas, la justicia, las leyes o la perfección, sí que he tenido ciertas problemáticas porque están acostumbradas las personas con las que habitualmente trabajo o convivo a que de alguna manera alcancemos a dar ciertos permisos, ciertos espacios, ¿no? Entonces creo que cuando reflejo este tipo de rasgos sí que tengo problemas. Ok. Y donde se tiene que flexibilizar. No Ok. sé si a alguno de ustedes haya pasado que de pronto hay una actividad donde uno sabe que tiene que sacar eso, que tiene que ser lo más perfecto que pueda llegar a ser y que tiene que ser lo más cercano a lo correcto que pueda llegar a ser. Yo creo que sí, sobre todo pasa cuando, por ejemplo, es algo que tú como que dominas a la perfección. O sea, a lo mejor repetir mucho para la perfección, pero, o sea, que tú eres como muy afín a ese tema, entonces dices, tiene que quedar así porque yo sé perfectamente cómo tiene que quedar y de qué manera se tiene que hacer, ¿no? A mí, por ejemplo, sí me ha pasado, que luego es como llega una persona a lo mejor no afín al tema, es como de, sí, como que a veces frustra el que no se haga como con el método que uno tiene, porque ya sabe que ese es el método que tiene que utilizar. Y a la larga sí es un poco estresante, la verdad. Y también en ese sentido, algo bien curioso, digo, será aquí ya que me corrigen evidentemente, pero tengo entendido que una de las también características de este eneatipo es un poquito el resentimiento, o sea, como un poquito la ira por algunas situaciones, precisamente por lo que habíamos comentado de, por ejemplo, los errores, ¿no, Cookie? Sí, tienes toda la razón. De hecho, su punto ciego es la ira. Y es una persona que está continuamente enojada
pues por los errores que ve en el mundo, que uno tiene que admitir que son bastantes, ¿no? O sea, Claro. si uno observa el mundo, pues por supuesto que va a haber un montón de machismo, de racismo, de clasismo, bla, y entonces resulta muy fácil enojarse, ¿no? Pero el uno es una personalidad que especialmente se clava con esas cosas al punto de ser famosa como por su activismo. Creo que junto con el 1 y con el 2 son las personalidades más activistas del enneagrama. Okay. Y estaba pensando, justo ahorita se me ocurrió, me imagino que se acuerdan de la película de la lista de Schindler. Sí, claro. Pues yo diría, a mi manera de ver las cosas, que el protagonista, o sea, justo este empresario que le salvó la vida a tantos judíos, Schindler, es ajá. justo una personalidad 1. Y hay que decirlo, ¿no? También sus virtudes, o sea, podemos decir que es una persona muy crítica, claro, pero yo creo que es de las personalidades más heroicas que existen, ¿no? Porque cree en un deber ser, ¿no? Entonces, si cree que debes de proteger a los demás, pues creo que sí puede encauzar su vida a eso. Sí, claro. De hecho, eso me parece un muy, muy buen ejemplo porque justamente o sea, a lo mejor sonará que estamos hablando de las peores características que tiene esta persona, pero en consecuencia de ser sumamente metódico y ordenado, es que precisamente logra ser autodisciplinado, es idealista y por lo tanto productivo. En ese sentido, digo, una persona que suele ser muy autodisciplinada, muy ordenada, a la vista de muchas personas, no siempre, suele ser muy confiable. O sea, yo, por ejemplo, a lo mejor interactúo con una persona que es bastante desordenada a una persona que es bastante ordenada, a lo mejor un poco metódica además. Al menos para mí, en lo personal, yo diría que es un poco más confiable una persona ordenada. Porque siento que tiene una mejor línea, una mejor idea de lo que quiere hacer. Y creo que justo este ejemplo que tú dices es que a lo mejor uno piensa, es que ser perfeccionista en todo aspecto es malo. En algunos sentidos, y como siempre los extremos son malos, pero creo que en este eneatipo le funciona bastante bien porque en el mejor de los casos logra ser una gran persona utilizando estos valores, ¿no? No sé tú qué opinas, Carla. Creo que de cierta manera es algo más necesario, ¿no? Digamos, a nivel colectivo. Creo que se tienen muchos roces por algunos aspectos, pero el hecho de poder ver la nobleza humana o poder ver esta búsqueda de intentar seguir los ideales, de intentar seguir las convicciones, de intentar seguir la misión personal de manera tan estructurada, resulta muy bueno al momento de pasarlo al colectivo, en donde empiezas a trabajar en pro de. Ok, sí. Sí, coincido totalmente en que es un líder sumamente confiable. Los 8 también son líderes en el enneagrama, pero creo que son líderes un poco más autoritarios. Y el 1, pues, si defiende también defienden ideas con fuerza, pero lo hace porque genuinamente cree que es lo mejor para todos. Eso es una descripción bastante buena del 1. Entonces, sí creo que, por ejemplo, he tenido yo varios roces con personas 1, más que nada porque yo creo como en la libertad, creo que soy muy progresista y liberal, y estas personas prefieren un poco, pues, seguir justo las normas, pero tengo que admitir que sí son muy dignas de confianza. O sea, creo que tu amistad 1 es justo la persona que nunca te va a lastimar a propósito, no te va a mentir, no te va a robar, no te va a atacar. Sí, o sea, francamente es muy confiable. Exactamente, y de hecho creo que uno de los ejemplos así como que se me viene a la mente recopilando todas estas características, que sería el mejor escenario de este eneatipo precisamente, es Mahatma Gandhi, porque si analizamos un poquito la trayectoria de este gran personaje de la historia, pues sí vimos que uno de sus principales ideales era la libertad, en este caso de la India, y sus métodos para llegar a ella eran muy, no me gustaría decirlo, pero muy correctos, en el sentido de que era como un orden específico, es decir, no se puede hacer violencia, tiene que hacerse por medio de la paz, porque mi idea de lograr ese cambio en el contexto en el que se vivía en ese entonces era solamente por este método. Y es algo bien curioso porque él siempre tuvo bien clara esa línea. O sea, en ningún momento como que se desvió a, no, se tiene que ser por otro lado. Él planteó muy bien que esa es la única línea por la cual se tiene que ir. Y pues sí vimos que fue algo bastante histórico, ¿no?
en este sentido, y que creo yo, digo, salvo a lo mejor alguna interpretación que ustedes me digan, que sería muy ajustable decir que a lo mejor Mahatma Gandhi tenía ciertas nociones o casi completamente un eneatipo 1 por todo lo que hizo y por evidentemente todo lo que demostró, ¿no? Sí, es bastante probable. Creo que así lo manejan varios autores como uno. Y a la gran mayoría de activistas, la verdad. Es muy extraño que una persona dé la vida por sus ideales fuera de los eneatipos 1. Por ejemplo, yo tengo ideales bastante fuertes, pero no me veo en medio de un conflicto bélico por ellos, ¿no? Y en cambio los eneatipos 1 sí. De hecho, no sé si les guste las personas que escuchen esto a los superhéroes o más, pero acabo de recordar justo por cierto, es una persona bastante militar también, el 1, Okay. pero el Capitán América Sí. considero que es un eneatipo 1, y hay un diálogo de una caricatura que vi donde aparece, y justo es que los Vengadores tratan de cooperar con un villano y prometen que si el villano pues se arrepiente y demás, ya no lo van a dañar. Y Tony Stark ya se lo promete al villano, ¿no? Uh-huh. Pero él les contesta, no, francamente no me interesa la palabra de Tony Stark porque sé que no vale nada, pero quiero la palabra del capitán porque sé que él sí va a cumplir. Okay. Entonces es un diálogo muy interesante. Y efectivamente, si uno no se compromete a hacer algo, es muy difícil que incumpla. Que yo creo que eso es un muy buen ejemplo, creo yo, porque y recordando un poquito la como polémica que siempre ha existido, como las diferencias de opiniones acerca de, en el mundo cinematográfico al menos, no me quiero meter en el aspecto de los cómics porque desconozco muchas cosas, pero en el aspecto de la parte cinematográfica, la dualidad que existía entre el Capitán América y las decisiones tomadas por Tony Stark o Iron Man, creo que sí representaba mucho que la gente no quería al Capitán América, incluso a la fecha, por las decisiones que tomó, pero hay que considerar que esos eran los ideales que él manejaba, o sea, esa era la línea que él creía y cree que es la que se tiene que tomar para conseguir ciertos beneficios o cambios en el contexto en el que vivimos, ¿no? Algo que se me hace bastante interesante porque de alguna manera tenía cierta razón, es como muy constante sus ideales, que por el otro lado Iron Man, ¿no? Tú por ejemplo, Carla, ¿tú por quién te decidirías en esta como diferencia de opiniones? Digo, si es que la topabas, ¿verdad? De ver quién tenía un poquito más la razón, ya tomando como estos conceptos de que a lo mejor puede haber sido un eneatipo 1. Como se les he comentado a ustedes de manera como un poco más privada, yo no sigo sagas, entonces no tengo una opinión específica en torno a ninguno de los universos, ni Marvel, ni DC, ni estos otros mutantes, que no sé qué franquicia es, Star Wars o cosas de este estilo, por mis propias características, por la cantidad de tiempo que puedo llegar a invertir cuando algo me gusta y que es tiempo que realmente no tengo. Pero sí que me gustaría aportar el hecho de que también debemos reconocer una gran fortaleza en las personas de eneatipo 1, ¿no? Quiero decir, el hecho de luchar por lo que uno cree, lo que uno quiere, evidentemente va a levantar siempre críticas y juicios de las personas, y el poder hacerles frente tiene que ser parte de lo que logren hacer, a reserva de que me corrijan. No, pues francamente es una gran virtud del 1, efectivamente. O sea, creo que el 1 se le quita toda la cobardía cuando le dicen que tiene que hacer algo sobre defender sus ideales, sino pues no se detiene, ¿no? Es justo estas personas que están hasta el frente en la manifestación, estas personas que quieren, pueden llegar a ser sumamente radicales, eso sí, con sus ideologías, ¿no? O sea, si por ejemplo son progresistas, pues creo que son personas que sí, pues atacan mucho a los conservadores, ¿no? Y al revés.
Aunque de hecho creo que el uno más bien es de las personalidades más conservadoras. O sea, si le dan a elegir entre cambiar al mundo siguiendo las leyes o cambiar las leyes, creo que preferiría un eneatipo uno seguir las leyes. Pero ¿qué creen? Esto de seguir exactamente y estrictamente las leyes que ya han sido establecidas podrá ser parte fundamental para mantener el sistema como lo conocemos. ¿Será positivo o negativo? Digo, viéndolo desde donde estamos situados nosotros. ¿Qué opinan? Mm, Híjole. Es complicado, es complicado. O sea, estoy tratando como de pensar, eh, o sea, ubicándome en estos rasgos de personalidad a lo mejor, que yo creo que eh, a lo mejor en algunos casos sí sería como reglas como muy bien definidas, pero creo que al final su característica de idealista del tipo uno le da como el tope a seguir las normas, pero a lo mejor no en el sentido como de legal, a lo mejor ni como normas escritas, sino como normas propias que tiene la persona y que muchas veces seguir esas propias normas rompen el contexto o el mundo actual en el que vive, ¿no? Porque era como justo, o sea, pongamos otra vez el ejemplo del Capitán América. El Capitán América se formó en un contexto de guerra, obviamente de odio entre varias naciones, y a pesar de que esas eran las normas que él seguía, él tenía solamente una idea, que es todas las personas tienen que ser respetadas unas a otras, que de hecho eso es un mensaje que le dicen en la primera película de los Vengadores a Loki, que la última vez que alguien estuvo en desacuerdo en Alemania, pues no terminaron las cosas bien, ¿no? Y creo que eso también refleja mucho que a pesar de que él tiene una noción de cómo deben ser las normas, su propia característica idealista se generan unas normas que él considera como correctas o en algún sentido aplicable para todos, para que ninguno sufra de cierta manera injusticia. Entonces, creo que sería como esa visión, yo creo. No sé. Sí, creo que es muy interesante el rumbo que está tomando esta conversación, porque es justo el conflicto más importante que tiene la personalidad uno. O sea, por un lado quiere seguir las reglas, pero por otro lado se pregunta qué pasa si no coinciden con sus propias reglas, ¿no? Con sus propios principios. Y si uno debe de seguir las leyes a pesar de que al parecer las leyes sean injustas. Yo creo que se lo está preguntando todo el tiempo. O sea, por ejemplo, un uno de la religión católica es como crece con la idea de que todos los preceptos de la religión deben de cumplirse, pero entra como en un conflicto muy grande cuando se da cuenta que los líderes de su religión son de hecho personas deshonestas o no éticas o corruptibles, ¿no? Creo que eso le causa bastante problema al uno porque entonces ya no sabe qué seguir o qué creer. Exactamente. Creo que justo esa es como la médula de todo esto. Y digo, ya se nos está acabando un poquito el tiempo. Y hay un punto que de hecho comentamos en la primera explicación del enneagrama de esta teoría, y ahorita ya comentando el primer eneatipo, que son a veces las heridas que generan estas como el generar estas personalidades de cada tipo tiene sus diferentes heridas. Creo que es un tema bastante interesante, pero a ese sí hay que abordarlo un poquito más complicado. Yo sé que a lo mejor algunas personas que conozcan de este tema van a decir, bueno, sí, pero les faltó explicar cuáles son las heridas que provocan el eneatipo 1. Creo que es un tema bastante interesante en lo personal, creo que Coqui también y Carla también coincidirán, pero yo y todos en general estamos tratando de esperarnos para tener como un personal más experimentado para poder tocar las heridas, porque son heridas bastante profundas. Entonces creo que son temas que se tienen que tocar con algunos especialistas que puedan colocar mejor la explicación de estas heridas para que no podamos como a lo mejor malinterpretarlas o verlas de una perspectiva que a lo mejor no tenemos, evidentemente, porque a lo mejor no somos de ese tipo o no las vivimos de alguna manera. Y que sería un buen tema. Si quieren que las abordemos en algún futuro, nos pueden poner en los comentarios de todas nuestras redes sociales que van a estar en la descripción de donde lo estén viendo, para que lo podamos trabajar en algún momento, que es un tema bastante interesante de todos los eneatipos. Y creo que puede salir algo bastante interesante de ese análisis. También esperen que este es el primer tomo del enneagrama con el eneatipo número 1.
vamos a ir sacando cada eneatipo de los 9 diferentes que haya con un respectivo análisis evidente, para poder como que la gente conozca un poquito más de esto, precisamente que utilice este tiempo que a lo mejor está encerrado, pues a preguntarse algunas de sus características personales que tienen, y en consecuencia pues a lo mejor cambiar lo que se pueda cambiar o lo que se tenga que cambiar para que pueda como funcionar mejor, ¿no? Al final conocerse a uno mismo pues es un punto muy importante para vivir en colectivo, ¿no? No sé si alguno de ustedes dos quiera contribuir algo más como conclusión a este primer eneatipo. Como conclusión, si ustedes son especialistas, contáctenos, por favor. Aparte de eso. Bueno, a mí me gustaría recordarles que justo el camino a la integración o el camino para ser una persona más sana del uno es pasar de esta ira que siente a la rectitud, que la rectitud es como su mayor valor, ¿no? Justo antes me voy nada más recordándoles otro gran personaje que me parece que es personalidad 1, si es que les gusta Harry Potter, que es la directora McGonagall. Y no sé, eso es discutible, creo yo. Tengo mis fuertes sospechas de que Hermione Granger también lo es. Y ya, me voy con eso. No lo sé. Si alguien está de acuerdo, puede comentarnos. Igual si tienen otro personaje que crean que es del eneatipo 1 por lo que escucharon en la anterior transmisión y en esta, pueden ponernos igual en los comentarios. Sería muy padre saber a lo mejor qué otros personajes a lo mejor la gente ubica o puede discernir, y eso también nos va a ayudar en el espectro. De esos dos personajes, al menos en mi perspectiva como lector y un poco fanático de Harry Potter, estaría un poquito en desacuerdo, pero será para el tema de otra emisión, por supuesto. Es un tema bastante interesante que hay que abordar. Qué injusto que te dejé sin respuesta. Queda abierta discusión, claro, exactamente. Ese es el punto, generar discusión para hacer un mejor análisis de las cosas. Tú, Carla, aparte de la conclusión de contactar a más expertos, ¿tienes una conclusión acerca de este eneatipo, de esta emisión en general? Considero que quedan muchas cosas en el aire a propósito. Claro. Para que se pueda generar mucho del pensamiento crítico, y que realmente la información acerca de los eneatipos está como de muy fácil acceso. Entonces se vale discernir, se vale no estar de acuerdo en lo que se está planteando aquí, pero también es necesario buscar y pues ponerse a pensar un ratito en esto que está escuchando usted, ¿no? ¿Qué Claro. tipo de eneatipo soy y qué de esto realmente puedo encontrar en mi entorno? Y cómo es que esto se pudiera aprovechar o cómo afecta, ¿no? Creo que hay como varios elementos ahí que son dignos de hacer un análisis. Exactamente. Y bueno, ya como conclusión, pues no se olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Sociedad Debates Azteca. Nos pueden encontrar en Twitter, Facebook. Si estás viendo esto en Spotify, bueno, bien, si lo estás escuchando en Spotify, nos puedes encontrar en YouTube. Y si estás viendo esto en YouTube, nos puedes encontrar en Spotify para que nos puedas escuchar y ver desde cualquier momento del día. Para que te enteres también de las siguientes transmisiones que vamos a estar haciendo en vivo y de algunos capítulos que vamos sacando acerca de este tema y otros más que tenemos en nuestros diferentes podcasts. Síganos y esperamos ver algunos comentarios sobre esto. Creo que, como dice Carla, bien establecido, esto da mucho para un análisis un poquito más interesante. Se dejaron cosas afuera a propósito para que pues también veamos como colocando y hagamos ciertas conjeturas, que creo que eso es lo más valioso de todo. Entonces nos vemos, amigos, nos vemos hasta la siguiente emisión de esto. Continuaremos con el eneatipo número 2. Hasta luego.